Buenas tardes, hermanos. Hola, ¿cómo están? No los escuché. Bien, bien. Pues gracias a Dios que estamos aquí, hermano. Le invito a que tome su lugar. Si puede ponerse en pie, vamos a exaltar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le invito a que cerremos nuestros ojos. Esto para no distraernos. Señor, te agradecemos, Padre, por esta reunión, Señor, por este día que nos regalas, Señor, porque tú nos has permitido reunirnos una vez más en día miércoles, Señor. Tú has restituido esta reunión, Señor, presencial, y yo te agradezco por ello, Señor. Gracias por la palabra que va a ser impartida. Gracias por la alabanza, Señor, que vamos a brindarte a ti, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, por la familia que tenemos en ti, Señor. ¿Cómo no estar agradecidos por todo lo que nos has dado? Y en este momento, Señor, en este tiempo, hemos dispuesto nuestro tiempo y corazón para agradecértelo, Señor. Para abrir nuestra boca, Señor, y proclamar tu nombre, alabarte. Hemos preparado, Señor, este tiempo para hacerlo. Te pido que tú recibas, Señor, la exaltación de los tuyos, Padre. Glorifícate en medio de nosotros, Señor. Complácete con nuestra alabanza, Señor. Eso es nuestro anhelo, es nuestro deseo, Señor. Queremos estar enfocados en ti. Queremos hacer lo que dice tu palabra, Señor. Y venimos aquí confiados, Señor, en que tú has librado la batalla por nosotros, Señor. Queremos exaltarte, alabarte, Señor, con todo nuestro ser. Recibe tú la adoración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Invito a dar un fuerte aplauso, hermano. ¿Está alegre, hermano? Vamos a alabar a nuestro Dios. Otra vez. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Una vez más. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Vamos, cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio, con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es tu fidelidad. Grande eres tú, Señor. Tú eres digno de que te exaltemos con todo el corazón. Vamos, hermano. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Vamos, por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades,
soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio, con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande su fidelidad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Grande es tu fidelidad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Las puras voces, cantemos. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Vamos, que se escuche su voz. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón, por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades. Soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio, con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es tu fidelidad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Grande eres tú, Señor, exaltamos tu nombre. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Te bendecimos, Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Hay que estar agradecidos, hermanos, porque tenemos la oportunidad de poder expresar con nuestros labios. Eso es un don que Dios nos ha regalado. No todos tienen el privilegio de hacerlo, ¿sí? Y la palabra de Dios nos invita a que lo hagamos. Me recuerda al pasaje donde por un momento todo el tiempo en donde estuvo Elizabeth, la esposa de Zacarías, en su proceso de embarazo, el sacerdote Zacarías no podía hablar porque dudó de la palabra de Dios, y Dios le quitó ese don. Fue hasta que reconoció y escuchó la voz de Dios y obedeció a lo que él le había pedido, que su nombre se llamaba Juan, su hijo, ¿no? Entonces, hermano, le invito a que nosotros aprovechemos el don que tenemos, el privilegio que Dios nos ha dado de poder hablarlo, poder expresarlo. Vamos a entonar este canto. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios.
demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Fortaleza, fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Fortaleza mía, fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré solamente a ti. En cuanto a mí, yo cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Oh, yo cantaré solamente a ti, Señor. Proclamaré tu nombre. En cuanto a mí, yo cantaré.
ti yo cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré solo a ti. Sustentas mi alma con tu favor. Misericordia son nuevas cada mañana. Solo a ti. Solo a ti. Cantaremos solamente a ti, Señor, como un fruto de nuestro corazón, no algo externo, Señor, no algo de los labios para afuera, Señor, sino es una expresión de lo que ya hay en nuestro corazón. Es respuesta, Señor, una manifestación de lo que tú has hecho en nosotros. Así como dice que del creyente fluirán ríos de agua viva, así, Señor, será nuestra alabanza delante de ti. No una simple canción, no algo externo, Señor. Al estar frente a ti, cuando ya no importa más que hay en mi derredor, queriendo traer algo digno que te pueda bendecir. Te traigo más que una canción
porque tan solo una canción no es lo que pides de mí. Tú ves más dentro de mí, lo más profundo de mi ser. Tú miras mi corazón. Te adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo a ti, Cristo. Rey de gran valor, no puedo expresar que mereces más. Y aunque débil soy, todo tuyo es cada suspirar. Te traigo más que una canción, porque tan solo una canción no es lo que pides de mí. Tú ves más dentro de mí, lo más profundo de mi ser. Tú miras mi corazón. Te adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo a ti, Cristo. Te adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo a ti, Cristo. Solo a ti, solo a ti. Solo a ti, solo a ti. Te adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo a ti, Cristo. Señor, hablamos de lo más profundo de nuestro ser. Queremos agradar tu corazón, Señor. Queremos entregarte todo lo que somos, Señor. Recibe la adoración. Te lo pedimos, Señor. Un corazón que realmente te busca. Un
corazón que realmente desea estar en tu presencia, que se niega a la carne y vive en el Espíritu, Señor, que se despoja de todo lo que le aparta de ti. Sabemos que eso no se da de la noche a la mañana, Señor, pero la determinación está en el corazón. Que lo que profesemos con nuestros labios sea una realidad, viviendo piadosamente, Señor. Atiende el ruego de nuestro corazón, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. En esa actitud le invito a tomar su lugar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a orar. Por el movimiento o por cómo se rotaba la gente, es un lugar en donde se trabaja la pizca y es mucha gente de fuera. Entonces normalmente es por temporadas, ¿no? Había una temporada en donde la iglesia se llenaba, se hacía un grupito y de repente pues ese grupito se terminaba su contrato, se iban y de repente otra vez, ¿no? Era ir a hacer trabajo de campo, ¿no? Trabajar con esa gente, se empezaba a congregar, sí, de nuevo la misma operación, hasta que ya mucho tiempo después ese lugar que se llama Melitón Albáñez, pues ya se estableció, ¿no? Ya hay comercio ahí, muchos de los que llegaron de fuera se quedaron, compraron sus terrenos, pusieron incluso sus propios negocios, sus propias empresitas y ya están radicando en ese lugar, ¿no? Y gracias a Dios ha crecido y la iglesia permanece ahí, los pastores están ahí aún, ¿no? Pero era muy común, más antes, todavía más común, no sé ahora, pero que vinieran muchos misioneros, ¿no? Muchos hermanos de fuera. Por la iglesia en que nosotros estábamos enlazados o cubiertos, por así decirlo, ellos tenían contacto con una iglesia en Redding, en California, y era muy común que vinieran misioneros. Y yo recuerdo mucho a un chavo que vino nada más, creo que un par de semanas. Lo vi en la iglesia aquí en La Paz y fue un fin de semana para allá. Y tuve la oportunidad de platicar con él, ¿no? Y él me decía lo padre que era ser misionero, el haber tenido unos 23 años, ¿no? Él, no recuerdo exactamente de dónde era, venía pues, de Redding, pero sé que era otro lugar, no era gringo. Y yo me acuerdo que lo que yo platiqué con él decía, ¿no? Que estaba muy padre, ¿no? Porque pues viajaba mucho, pues, servía al Señor, por supuesto, pero yo me acuerdo que decía algo él, y es que yo tengo un llamado de misionero porque algo que a mí me molesta mucho es lidiar con la iglesia local, ¿no? Entonces es bien padre porque en este llamado, porque yo fui llamado a eso y lo sé porque no puedo estar en mi iglesia local, ¿no? Entonces, y es bien padre esto porque pues yo ando por todas partes, entonces como que puedo soportar a la iglesia pero a ratitos, ¿no? Y miren, no fue exactamente así como me lo dijo, ¿no? Yo ahora, es como haciendo el recuento de los años, dijo aquella profeta, ¿no? Con pelo suelto y zapatos viejos. Pero es como yo más o menos, yo ahora como que caigo en cuenta, ¿no?
no sé si me explico, de lo que, porque durante muchos años yo tenía la idea del misionero así, ¿no? El rockstar que anda en giras, viajando, que llega a un lugar y cuando llega así como que, ¡fua!, ¿no? Tarima free, ¿no? Tarima libre, nadie sabe de dónde vienes, qué haces, qué no haces, cómo te portas, si te portas, no te portas. Esa era la idea, es la idea que yo tenía, ¿no? En aquel entonces de los misioneros. No estoy diciendo que los misioneros o todos los misioneros que llegaban a nuestra iglesia eran así, no estoy diciendo eso, es la idea que yo tenía. Y durante muchos años, y puedo decirlo y estoy seguro de eso, que muchos de los jóvenes o mi generación que crecimos dentro de la iglesia, crecimos con una idea muy similar de los misioneros o de ciertos ministerios en donde pues tenía China libre, ¿no? No rendías cuentas. Por allá, ¿no? A lo mejor mandabas un mensajito o una foto acá con la congre, ¿no? Y cosas así. Entonces, miren, ese pensamiento es muy triste, pero es tan tentador en el corazón del hombre. Y no solo se da en los misioneros. Yo ahora lo veo en muchos hermanos. No. Es decir, puedo ser un excelente, ¿no? Lo voy a decir así. Excelente comunicador, predicador, es que soy evangelista, ¿no? Y es la razón por la cual ando de un lugar a otro, ¿no? En una iglesia, y luego en otra, y luego en otra, y no puedo establecerme en una iglesia local, no puedo sujetarme a ciertos hermanos, no puedo estar sujeto a una sola dirección, no puedo estar bajo la cobertura, ni ser pastoreado, porque hay, ¿no? Y de repente es como es que hay un cierto llamado. Sí. Bueno, el asunto, mis hermanos, es que Dios no nos lleva a eso, ¿sabe? Y hablando acerca de la comodidad, ¿no? De que teníamos, gracias a Dios por la plataforma Zoom, nos acompañó durante todo un año y no lo sabemos si vamos a regresar, ¿no? Como están las cosas, ¿no? Tal vez en meses o en un año o en un par de años, ojalá nunca, pero tal vez tendremos que volver a recurrir a las transmisiones, ¿no? Y a las reuniones digitales. Gracias a Dios por la plataforma Zoom que nos acompañó durante todo este tiempo, seguramente seguiremos utilizándola. Pero la realidad es que estamos en una sintonía muy cómoda y repito, qué bueno
60 es bueno y delicioso. Dice que los hermanos habiten juntos. Pero luego dice una palabra que es muy importante. ¿Cuál es? Armonía. Armonía. Esta palabra armonía tiene que ver con unánimes, ¿sí? Es decir, en un mismo sentir, ¿sí? Hacia una misma dirección. Por eso es tan importante. Yo les decía, ¿cuál es la razón por la cual estamos en esta reunión? ¿No? Yo les decía, es tan importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que nosotros estamos en esta reunión y hemos retomado esta reunión porque creemos que Dios lo quiere así. Entonces tenemos que estar todos unánimes y de acuerdo en que el propósito de esta reunión es precisamente cumplir el propósito del Señor. Sí. Para Él es bueno y para Él es agradable. ¿Y para usted y para mí? ¿Qué tal? ¿Es bueno? ¿Es agradable? Sí. Fíjese, Dios se agrada el hecho de que los hermanos habiten juntos. Yo no puedo dejar de evitar, y perdónenme porque siempre utilizo ejemplos, porque Dios me habla así, ¿no? Como papá e hijos. Pero para mí es tan agradable cuando veo a mis hijos jugar en armonía, cuando veo que están jugando y que se están divirtiendo juntos. Y debo decirlo que también es bien triste, ¿no? Y me molesta cuando mis hijos están y no pueden estar en armonía. Es que a mí no me gusta jugar eso. Es que él quiere ver una cosa y yo quiero ver otra. Y como papá eso es desagradable, ¿sabe? Pero qué bueno es y qué agradable es ver a los hermanos, verlos juntos y en armonía. Eso es bueno. Y como papá puedo entender esto. Y mi corazón está tan alejado del corazón de Dios. Y mi amor por mis hijos está tan lejos del amor que nos tiene para con nosotros. Sin embargo, puedo entender un poco, ¿no?, lo que Dios está hablándonos a través de este salmo. Habla acerca de la comunión los unos a los otros. Miren, hay varios factores para concluir no congregarnos. Hay muchos, ¿sí? No vamos a ver todos ahorita, pero hay muchos factores, ¿no? Puede ser soberbia, la falta de entendimiento, ¿sí?, la falta de madurez, falta de amor, ¿sí?, comodidad, muchos, ¿sí? Pero hoy quiero tocar de perdida unos 2 puntos acerca de esto. Y uno es la comodidad, ¿sí? Y ya hemos hablado acerca de ese tema. Es un tema del cual ya hemos tomado, de hecho, no hace muchos meses hablamos acerca de la comodidad, ¿no? Hablamos acerca de ese famoso camino de Jeroboam, ¿recuerdan? La diferencia entre el pecado de Jeroboam y el camino de Jeroboam. ¿Cómo es que Jeroboam, el pecado es la idolatría, el depositar su confianza, poner su esperanza en algo, en alguien que no es Dios? Pero el asunto del camino de Jeroboam es precisamente la comodidad, ¿sí? Jeroboam le dijo a Israel, ya no tienes que ir más al sur, ya no vayas para Judá, ya no vayas para allá, no tienes que ir hasta allá a sacrificar. Mira, aquí yo te pongo tu propio templo. Y puso uno en el norte, ¿verdad?, y en la zona sur. Bueno, tenemos que estar, mis amados, constantemente nosotros intentar identificar la inclinación en nuestro corazón por el camino de Jeroboam. Una de las razones por la cual nosotros no podríamos quedarnos en casa y seguir transmitiendo en Zoom, pudiendo congregarnos, es porque necesitamos alejarnos del camino de Jeroboam. Y eso empieza por mí, empieza por nosotros. Hablo de quienes estamos trabajando en la congregación como responsables. Porque es muy tentador el camino de Jeroboam. Porque tiene muchas implicaciones. Y miren, lo hemos estado hablando. Nos sentamos el domingo los 3 y es como, ¿entonces qué? ¿No? Sí nos reunimos. Porque no vamos a venderle la idea de que nosotros, como que no, nosotros no somos tentados a eso. No vamos a venderles esa idea, es una realidad. Sí. Pero el deseo en nuestro corazón es obedecer a Dios. El deseo en nuestro corazón es agradarle a Él.
Y es algo que nosotros queremos invitarlos a que hagan también. Animarles a ustedes a que hagan eso. Porque en primera instancia, mis amados, para nosotros poder renunciar a algo, primero tenemos que reconocerlo. Y si yo no reconozco que mi corazón puede ser tentado en este camino de la comodidad, jamás voy a proceder al arrepentimiento. Primero en mi corazón debe haber la convicción de que ciertamente puede haber una tentación hacia ello. Y tengo que alejarme de eso. Tengo que correr de eso. Tengo que renunciar a eso. Sí. La comodidad es uno de los factores. Para concluir, no congregarme. Sí. Repito, hay muchos otros. La historia de Jeroboam la encontramos en 1 Reyes, capítulo 13. No vamos a ir para allá. Nada más para que lo tengan como referencia. Lean la historia de Jeroboam. Si pueden, lean. Miren, porque el asunto es que todos los reyes que le sucedieron, todos dicen ahí, y siguieron el camino de Jeroboam, y siguieron el camino de Jeroboam. Y divide el pecado y el camino, el pecado y el camino. La idolatría y la comodidad. Sí. Otro factor es la falta de entendimiento o inmadurez. Sí. Es precisamente esta falta de entendimiento de reconocer cuál es la voluntad de Dios. Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Y precisamente como no tengo ese entendimiento, difícilmente voy a poder crecer y voy a poder avanzar y me voy a quedar chiquito, pequeñito, ¿verdad? Pero necesito madurar, necesito avanzar. Sí. La palabra madurez tiene que ver con llegar a un estado óptimo para entonces dar fruto. Lo hablábamos, recuerda, estudiando la primera carta a los Corintios. ¿Sí? Es un estado óptimo para entonces dar fruto. Ese es un proceso natural en una planta. ¿Sí? Cuando nosotros no recibimos el alimento correcto y no nos exponemos y en nosotros no hay el deseo, ¿sí?, de poder recibir el alimento correcto en nuestra vida, difícilmente vamos a crecer, madurar y entonces dar fruto. ¿Sí? Es muy complicado. Y el hecho de que en nosotros haya la determinación de hacer las cosas a nuestra manera y como llaneros solitarios, ¿no?, como ese misionero que les explicaba al principio, ¿no?, decía, no, es que definitivamente mi llamado no es tratar con la iglesia local. ¿Cuántos tienen ese llamado? A ver. Porque, miren, ¿a poco no es difícil tratar con la iglesia local? Cuando me refiero a la iglesia local, estoy hablando de los hermanitos. Una vez un brother estaba vino unas semanas acá, y yo lo miraba que entraba y se salía, se sentaba por ahí. Entraba, en cuanto terminaba la reunión, Dios los bendiga, ¡fum!, una polvadera dejaba el hermanito ahí. Y una vez lo abordé afuera, ¿no? Así como que tiré el micrófono y lo agarré allá, ¿no? Le dije, brother, ¿por qué no se acerca? Y entre muchas cosas me dijo, hermano, es que he tenido muy malas experiencias con los cristianos. Quisiera no relacionarme con los cristianos. Le dije, yo también. Yo también he tenido muy malas experiencias con los cristianos. Y a veces quisiera tampoco no relacionarme con ellos, en mi carne. Pero, bueno, con algunos. Pero Dios me lleva a... Sí. Y Dios nos lleva a crecer y madurar. Y miren lo que dice el apóstol Juan en cuanto a eso. Vayamos allá a la primera carta de Juan. Algunos hermanitos sí los amo, ¿eh? No vayan a decir que el pastor no ama a los cristianos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero miren lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan es muy agudo en cuanto a eso, en cuanto a la relación con los hermanos. Dice, si decimos, diga conmigo, si decimos. Yo digo, yo tengo comunión con Dios, tenemos comunión con Él, está hablando de Dios, de Jesús, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si yo digo, no, yo tengo relación con Dios, yo soy creyente, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo he nacido de nuevo, pero ando en pecado,
Bueno, el apóstol Juan dice, ¿no? No dicen la verdad, estamos mintiendo, no estamos practicando la verdad. Mas si andamos en la luz, fíjese esto, como Él está en la luz, refiriéndose a Jesús. Fíjense cómo el apóstol Juan, ¿no?, da como evidencia el que anda y no anda en la luz, Fíjese, uno dice el que anda en pecado, pero fíjese cómo es la manifestación de aquel que anda en luz, de aquel que anda o que tiene comunión con Dios. Fíjese cómo se manifiesta esto. ¿Cómo dice? Tenemos comunión los unos con los otros. Tenemos comunión los unos con los otros. Ahora, ¿por qué, mis amados? Ahí les va por qué. Porque cuando nosotros andamos en pecado, lo que menos queremos es toparme al hermano, porque se va a evidenciar mi pecado. Mire, si yo traigo broncas en mi casa, lo último que voy a hacer va a ser invitarlo a mi casa, porque usted se va a dar cuenta que mi casa no está tan bien como muchas veces pretendo, ¿verdad?, o digo que está. Entonces, pero aquel que anda en luz tiene relación con los hermanos sin problema. A eso se refiere. Tenemos comunión los unos con los otros. Sí. Es decir, yo no tengo problema porque entres hasta la cocina de mi casa. Seguramente te vas a dar cuenta que hay cosas, ¿verdad? Pero soy transparente. No hay doblez en mi vida, soy íntegro en ese sentido. Sí. Muchas de las razones por las cuales a nosotros no nos gusta relacionarnos con la iglesia local, con los hermanos, mis amados, es porque muchas veces, no siempre, puede haber muchos otros factores. Estoy tratando de identificar lo que está tratando el pasaje en ese sentido. Pero la mayoría de las veces es porque tenemos cola que nos pisen, como dicen por ahí, ¿no? Dice, comunión unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces, la evidencia, lo que está diciendo el apóstol Juan, es que la evidencia de nuestra salvación es el amor y la comunión de nuestros hermanos. ¿Sí? Porque miren, desde casa será imposible practicar y ejercitar el amor, Es muy complicado. O sea, ¿cómo ejercito mi amor? ¿Cómo voy a ejercitar mi paciencia? Ay, no, hermanos, que me desesperan los hermanos de la iglesia. Pues entonces venga, pues, para que el Señor siga tratando la paciencia. Sí. Venga, para que Dios siga tratando su amor, para que siga estirando esa área, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo sigue apoyando esta misma idea en el capítulo 3. Vayamos allá al capítulo 3, en el verso 14. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. De nuevo, reforzando esta misma idea. Dice, el que no ama permanece en muerte. Sí. Permanece en muerte. Una de las razones por las cuales no quisiera congregarme, ¿verdad? Dijimos, puede ser la comodidad, y otra, la falta de madurez, de entendimiento, sí, y la falta de amor. Sí, la falta de amor. Primera de Juan 3:14 fue el pasaje que leímos ahorita. Entonces, de nuevo, la idea es que la evidencia de la salvación es el amor a los hermanos, ¿sí? Miren, el apóstol Juan, la mayoría de nosotros sabemos, fue el apóstol más longevo. De hecho, él murió de ancianito, ¿sí? Él fue el último. A él le tocó ver una transición en cuanto a la iglesia, ¿no? Ver cómo se crecían algunos movimientos aún dentro del cristianismo, o cómo la idea, las enseñanzas de Jesús se fueron mezclando con algunas otras ideas por ahí, filosofías, y de repente surgieron un montón, ¿verdad?, de cosas por ahí que se estaban metiendo dentro de la iglesia. Sobre todo la influencia tan fuerte que estaba teniendo la iglesia con el gnosticismo, ¿sí? Y el gnóstico aseguraba que la evidencia de la conexión superior, ¿sí?, es decir, con ese ser en lo alto, ¿sí?, con el ser supremo, era la satisfacción que experimentaban en sí mismos, ¿sí? Es decir, ¿no?,
esos placeres momentáneos para ellos eran cierta evidencia de que estaban teniendo conexión en lo alto. ¿Sí? Ahora, el asunto es que ellos no tomaban en cuenta, ¿sí?, sus actos, pues ellos hacían ciertas prácticas místicas que llevaban a cabo para elevar su alma, y ellos decían: es que el cuerpo no sirve, el cuerpo aquí se queda. Entonces, como el cuerpo no sirve, ¿sí?, el cuerpo nada más servía para hacer ciertas conexiones y para poder sentir ciertas cosas y decir: mira, yo disfruto mucho, entonces estoy en contacto con el Ser Supremo. Pero no le tomaban en cuenta sus actos, es decir, lo que hacían o dejaba de ser. Mientras ellos llevaban a cabo ciertos rituales místicos, ¿verdad?, ciertas meditaciones y traían sus rollos, por supuesto, ¿sí?, para ellos esto era suficiente para trascender. Algunos, no todos, porque hay muchas líneas acerca del gnosticismo, pero algunos creían en la reencarnación. Sí. Estos sí enfocaban mucho obras para poder reencarnar en algo mejorcito, ¿verdad?, en algún animal no tan chafa, según su concepción, ¿verdad? Y otros decían: es que después de esto simplemente nosotros somos un suspiro en el aire, ¿no? Y lo único que puede trascender es nuestra mente, el conocimiento que nosotros estamos aportando a quienes nos rodean. Y enfocaban el asunto en la mente, pero la mayoría de ellos, ¿sí?, no tomaban en cuenta sus actos. Es decir, si eran pedantes, groseros, sangrones, eso para ellos no tenía nada que ver. ¿Por qué digo esto, mis amados? Porque Dios dice todo lo contrario. Dios dice: si tú dices que tienes contacto o comunión con el Ser Supremo, o sea, conmigo, vas a amar a tu prójimo. Por eso es que Juan enfatiza muchísimo en ese sentido. Porque había quienes decían: no, pues yo ya me sé 2, 3, ¿no?, enseñanzas de Jesús, ¿no? Ya me leí como 3 veces las cartas del apóstol Pablo, pero mi actitud para con mi prójimo no era bueno. Y el apóstol Juan dice: no se confundan, ¿sí? Nosotros no somos gnósticos, pues. Nosotros no somos como el mundo. La evidencia de que tienes comunión con Dios es que amas a tus hermanos. Ese es el asunto, ¿sí? Pero para nosotros amar a nuestros hermanos y practicar el amor, que ahorita lo vamos a ver más adelante, sí o sí necesitamos tener comunión con Él. Miren, yo puedo decir: ay, amo a los hermanos de África, ¿verdad? Es que los amo. Y está bien, o sea, sí puede haber cierto afecto, ¿no? Pero jamás los vas a amar más que con la gente con la que estás conviviendo día a día. ¿Me explico? Es imposible. La gente que más amamos es a la gente que más cerca tenemos, ¿no? Entonces, y si no amas a la gente que tienes cerca, pues vas a ser bien miserable, ¿no? Que Dios te ayude. Pero normalmente, entre más cerca tenemos a la gente, más la amamos, ¿sí?, o decidimos amarla. Entonces, Hebreos, acompáñenme por favor, allá a Hebreos 10, versículo 23. Nos anima, mis amados, a mantener nuestro llamado a través del ejercicio de la perseverancia, del animarnos los unos a los otros y a la constancia en la congregación. Fíjense, Hebreos 10, 23, del 23 al 25. Dice así el autor de Hebreos: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Dice: y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Sí. Aquí hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Miren, la perseverancia, como definición, se lo leo, es un esfuerzo continuo. ¿Sí? Esta supone alcanzar lo que se propone y buscar soluciones a las dificultades que se pueden surgir. Es un valor fundamental en la vida para obtener un resultado concreto. ¿Sí? Con la perseverancia se obtiene la fortaleza y esto nos permite
no dejarnos llevar por lo fácil y lo cómodo. Fíjense, la virtud de la perseverancia nos lleva precisamente a mantenernos firmes y no caer, ¿verdad? No dejarnos llevar por lo fácil y lo cómodo. Sí. Por definición, mis amados, hablar acerca de la perseverancia es algo totalmente contrario, ¿no?, a la filosofía del mundo. Miren, es totalmente contrario al impulso en la carne. Sí. Siempre la carne, y el mundo lo sabe, buscará lo fácil. Siempre. Si yo puedo evitarme la fatiga, ¿quién decía eso? Jaimito, ¿no? Si yo puedo evitarme la fatiga de llegar de aquí a algún lado y lo puedo hacer de una manera más fácil y más rápido, buscaré ese método, sí o sí. ¿No? Es una constante tentación. El asunto, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿verdad?, es que con Dios las cosas no funcionan así. ¿Sí? Para Dios es importante ciertos procesos. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta, mis amados, a ser perseverantes en el camino del Señor. ¿Sí? Jesús dijo, ¿no?, ahí en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Sí. La permanencia, permanecer, estar ahí. ¿Sí? Entonces dice, mantengámonos firmes, la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, sin fluctuar, dice, ¿no?, Valera 60. Entonces, Hebreos, cuando nos dice o habla de sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, se refiere a mantenernos inamovibles, mis amados, a nuestro llamado de salvación. Ahora, si nosotros estudiamos un poquito el contexto de Hebreo, es que le habla a una generación que le están pegando una corretiza, que están siendo afligidos, ¿sí?, están siendo perseguidos. Y la intención del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, perdón, es precisamente animarlos en medio de la persecución. Y es que ellos puedan ver que las promesas del Señor en Cristo Jesús se han cumplido. Que tenemos al sumo sacerdote, ¿sí?, que se presentó como sacrificio y que fue acepto. Y que ahora nosotros tenemos acceso hasta el lugar santísimo precisamente por la obra de Él. Entonces el autor de Hebreos dice, manténganse firmes porque la victoria ya la tenemos. Es cuestión de mantenerse ahí. Y anímense, fíjense lo que dice, ¿no? Dice, sin fluctuar, sin vacilar. Cuando habla acerca de la profesión de nuestra esperanza, está hablando de ese llamado de salvación. Manténganse ahí, sin fluctuar. Sí. Sin vacilar, esta palabra significa eso, sin fluctuar, sin vacilar, sin cambiar de opinión. Es que un día sí, es que un día otro no. Y es que ahora sí, ahora con todo y al otro no, ¿verdad? Entonces la idea es mantenerse firme al llamado y a la obra de Dios. Ahora más adelante el autor de Hebreos le dice, ¿no?, exclama la recompensa porque es fiel el que prometió. Es decir, está asegurada la recompensa. Manténganse, no se rindan. Yo sé que están duros los catorrazos. Yo sé que es difícil, yo sé que es duro, pero si tú determinas en tu corazón mantenerte firme, vas a obtener la recompensa. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Por cuanto Él es digno de confianza, dice, porque Él es fiel. El que prometió es fiel. Él es digno de confianza, es digno de que su palabra no la tomemos en poco. Cada una de sus promesas, mis amados, que salen de la boca del Señor se han de cumplir. Si me permiten decirlo, ¿no?, me imagino al autor de Hebreos diciendo a estos muchos que habían perdido a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos, ¿verdad?, o esposas, no se desanimen, porque es fiel el que prometió. No se desanimen. Ahora, el asunto es, repito, todo el contexto que el autor de Hebreos le está diciendo, ¿no? Vean la obra de Cristo, vean su gloria y comprueben a través de su obra su fidelidad. Si alguno duda de la fidelidad de Dios, es cuestión de que volteemos a ver la cruz y ahí está impresa la fidelidad del Señor. Es que, Señor, ¿verdad?, me vas a dejar solo. Sí, fue capaz de dar a su Hijo.
si fue capaz de dar lo que más amaba, ¿cómo te va a dejar solo? ¿No? Porque somos tentados a eso, ¿no? Me viene a la mente el pueblo de Israel, ¿no? En el desierto. ¿Para esto nos sacó el Señor? No, para que muramos aquí en el desierto. Dice, no, te hace falta conocer a ese Dios. ¿Acaso no te libró de la nación de Egipto? No con mano poderosa te sacó. Dice, te hace falta conocer a ese Dios. Bueno, para que lo conozcas, pues vas a pasar unos 40 años más en el desierto. Para que puedas experimentar la fidelidad de Dios. No. Y el versículo 24, el autor de Hebreos, fíjense, el deseo es animar, ese es el asunto. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra considerémonos en el idioma original, que es el griego, es la palabra katanoeo. Así, katanoeo. Y esto significa prestar atención. Y esto ya lo habíamos comentado anteriormente. Porque cuando nosotros leemos a primera instancia, podríamos interpretar que el autor de Hebreo nos está pidiendo consideración, ¿no? De, ay, pobrecito, consideremos, ¿no? Considera al hermano, cosita, mira, pobrecito, vamos a ayudar. Miren, sí hay que ayudar, ¿verdad? Pero no está hablando de eso. Sí, lo que está hablando es, presta atención. Sí. Lo que la Biblia nos está exhortando es a que pongamos atención a nuestros hermanos, estar atento a sus necesidades y no solo a lo económico. No estoy hablando de eso. Sí. Es presta atención. Considerémonos, es presta atención a quien está a tu alrededor. Así, de esa manera el amor será estimulado y las buenas obras serán evidentes si prestamos atención. Porque si no prestamos atención, difícilmente el amor se estimulará y podremos llevar a cabo las buenas obras, porque pasarán desapercibidas delante de nuestros ojos. Porque estoy tan enfocado en mí mismo y en mis problemas y en mis conflictos y en mi vida, que la necesidad de quien está alrededor pasa desapercibida. Por lo tanto, me estoy perdiendo de la bendición de poder estimularme en amor junto con mi otro hermano y poder crecer en las buenas obras. Repito, y no se refiere a económicamente. Alguno dirá, hermano, es que, ¿qué más quisiera yo? ¿Verdad? Tener más dinero para entonces, ¿verdad? Abrir un desayunador para niños y darle a la gente pobre. A lo mejor ahorita no tiene, hermano. Pero si es generoso, bueno, sea generoso con una llamadita. Sea generoso prestando atención a las necesidades del grupo. Mande un mensajito, ¿cómo va? ¿Cómo está? Pidió por su sobrino, por su primo, por su hermano. ¿No? ¿Usted no cree que eso es estimularnos en amor? Pero si no estoy, si no me congrego, ¿usted cree eso será posible en mi vida? No. Ahora a lo mejor alguno dirá, bueno, Ángel, pero para eso están los domingos. ¿No? Con el domingo tenemos para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Usted cree? Debo decirlo, mis amados, que entre más contacto tengamos, ¿verdad? Y entre más prestemos atención, por supuesto que nos daremos cuenta y tendremos la oportunidad de poder experimentar lo que Dios quiere que experimentemos como familia, como cuerpo en Cristo, unánimes. ¿Cómo decía el salmista? Qué bueno y agradable es ver a los hermanos unánimes. Bueno y agradable, delicioso, dice Varela 60. Pero si no hay esa actitud en mi corazón, difícilmente, ¿verdad? Difícilmente podremos experimentar eso. Y el versículo 25 amarra precisamente la idea que estamos hablando. Dice, no dejando de congregarnos. Porque si dejamos de congregarnos, entonces no podremos estimularnos en amor y las buenas obras. No dejamos acostumbrar. Como algunos tienen por costumbres, algunos. Diga conmigo, algunos. Los que no vino ni uno de esos de aquí, ¿verdad?
Algunos tienen por costumbre. Miren, seguramente esto lo decía porque había quienes por diferentes pretextos, y creo que tenían buenos pretextos considerando el contexto de ellos, ¿verdad? Pues su constancia en la congregación no era buena. O sea, a lo mejor dice, brother, es que ahí hay, no sé, ¿no? De camino de mi casa a la congregación, pues es donde fusilan a los cristianos, ¿no? Entonces, o voy a la iglesia o me fusilan, no sé, ¿no? Digo, allá en aquel entonces no fusilaban, ¿no? No sé, seguramente, miren, la vez pasada en una sobremesa hablábamos acerca de cómo la iglesia en diferentes tiempos tiene diferentes pruebas, ¿no? Es decir, las pruebas que nosotros estamos teniendo no eran las mismas pruebas que tenían los hebreos en ese entonces. Pero al final del día todos tenemos pruebas. Y todos somos llamados, esto es importante, ¿sí?, a obedecer y hacer lo que Dios dice por encima de nuestro contexto y por encima de nuestras pruebas. Caminando en fe. Y esa fe a algunos nos llevará a ser librados de, pero esa fe a otros nos llevará a morir a causa de. Pero cualquiera que sea el resultado, el deber en su corazón y en mi corazón es hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Exhortándonos no es estarse regañando a cada rato, no, porque a veces no es que lo exhorté. Te voy a exhortar, hermano. Exhortar es animar. De nuevo, el deseo en el autor de Hebreos, lo que está tratando de hacer Hebreos, ¿sí?, y esta enseñanza tiene la misma intención, es animarlos. No dejen de congregarse. Congréguense, exhortándose. La palabra exhortación, repito, no es un regaño necesariamente, sino una palabra de ánimo. Sí. Lo que Dios nos habla es que nos animemos unos a otros para no desertar, para mantenernos, mis amados, inamovibles a la profesión de nuestra esperanza. Sí. Este alentarse y animarse de unos a otros tenía un matiz de urgencia, porque lo cierra, ¿no?, con esta frase, y tanto más, dice el autor de Hebreos, cuando veis que aquel día se acerca. Por supuesto que está hablando acerca del día final, ¿no? No nos vamos a meter por ahí, que cada vez está más cerca, es una realidad. Que sí es una buena motivación para que nuestro corazón sea apremiante el asunto de hacer las cosas como Dios dice. No porque tengamos miedo a irnos al infierno, sino porque el Señor desea que trabajemos. Por amor, por naturaleza. ¿Me ayudan con el piano? Última razón, ¿por qué sí congregarse? ¿Por qué sí? Le quiero dar esta razón. Sí. La palabra de Dios habla acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo utiliza esta metáfora, ¿no? Ahí en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo les hace ver que todos ciertamente somos uno en Cristo, ¿verdad? Pero que cada uno de nosotros tenemos ciertas virtudes, ciertos llamados, ¿verdad? Y algunos operan de una manera y otros operan de otra. Bajo esta misma metáfora, ¿no?, necesitamos entender que lo que yo puedo hacer o a lo que Dios me llamó a hacer no es lo mismo que Dios lo llamó a hacer a usted. Y lo que Dios le llamó a hacer a usted no es lo mismo que Dios le llamó a hacer a César, ni tampoco a Bogdan, ni a Carlos, ni a Jeremy. Sí. ¿A qué voy? Es que cuando nosotros no nos congregamos, difícilmente vamos a poder poner en operación aquel llamado de Dios a nuestras vidas. Pero cuando nosotros estamos operando como el cuerpo en Cristo,
entonces se pone a operar la cabeza, la mano, los pies. En ese momento ahorita todo mi cuerpo está funcionando y tiene que funcionar, si no, no puedo estar parado. Mi corazón a lo mejor no se ve, pero ahorita está palpitando, ¿no? Y tiene que palpitar bastante sangrita, ¿no? Mis músculos, sí, todo, mi cerebro, mi boca, mis ojos, todo está funcionando. Si a mí me faltara un miembro, bueno, el cuerpo buscaría la manera para poder adaptarse, pero la realidad es que ya no lo iba a tener. Por ejemplo, si a mí me faltara una mano, pues iba a agarrar el micrófono con esta, pero no iba a poder tener esta mano para poder bajar el iPad. No sé si me explico. Sí o sí me va a hacer falta la otra mano. Me voy a adaptar, pero al final del día no voy a tener esta mano, ¿sí? Todos somos un cuerpo. Ahora, bajo esta premisa hay un regalo de parte de Dios para la iglesia en cuanto a llamados, ¿sí? En Efesios 4, en el capítulo 4, versículo 11, dice el Señor que a algunos les dio diferentes tipos de llamados con un propósito. Dice así: y Él, es decir, el Señor, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y tiene un propósito, mis amados, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué sí debemos de congregarnos? Porque todos tenemos un llamado. Porque aquí en esta congregación, lo creo, puede haber por ahí algún profeta, evangelistas, apóstoles en el sentido de la palabra, no en la etimología de la palabra, es decir, algún enviado, sí. Pastores, maestros, los hay. Pero les digo algo, es complicado operar cada uno de estos ministerios desde casa, a través de la cómoda y bendecida plataforma Zoom. Y muchas veces nos perdemos de muchas bendiciones que tal vez nosotros podemos estar degustando de usted y no la estamos disfrutando como iglesia, lo digo, porque tal vez usted no ha determinado en su corazón ser constante y mantenerse firme. Ahora, cada uno de nosotros daremos respuesta a Dios. Seremos llamados y Dios nos dirá: ¿qué hiciste con lo que te di? Pero el asunto es que la realidad es que la iglesia, ¿sí?, déjenme decirlo así, sí se pierde de cosas muchas veces por nuestra inmadurez, por nuestra falta de compromiso. Y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, a partir de la próxima semana se van a abrir convocatorias para pastores, apóstoles, ministros, evangelistas. No estoy diciendo eso. Pero si usted tiene un llamado de profeta, de maestro, mire, ahí donde está, cuando usted hable con el hermanito: hermano, qué gusto verlo, mire, tenía mucho que no lo miraba, qué bueno que vino, pum, viene una palabra de Dios: mire, el Señor dice esto, hoy estoy pasando esta, no se preocupe, déjeme orar por usted y el Señor sana. Y, ¿me explico? Porque a veces como que somos medios, hacemos todo un ritual, ¿no? Decir sí, mi llamamiento, y voy a operar ahí, en el día a día. Pero aquí, en su casa, con la iglesia local, por aquí empiece. Por aquí empiece a ejercitar aquello que Dios le dio. Le animamos a eso, a aquellos que están en casita, que a lo mejor no pudieron, tenían compromisos, y se entiende perfectamente bien, y espero que puedan entender este llamado, porque repito, es un llamado de ánimo para todos. Espero, y si pueden, determinen en su corazón hacer un esfuerzo para estar aquí.
Y si alguno dice, no puedo, espero que no sea ninguna de las cosas que tocamos, que sea algo totalmente externo y que de verdad no pueda. Y está bien, si no pueden, está bien. Pero si sí, determine en su corazón hacerlo bajo esta premisa. En primera instancia, nos reunimos porque es la voluntad de Dios. Sí. Y en segunda, sí, es porque Dios me llama a ejercitarme en amor, sí, con mis hermanos y a aplicar aquello que el Señor me llamó a hacer. Sí. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Estamos listos? Le animo a determinar en su corazón hacerlo. Decir, ok, Señor, sin fluctuar, manteniéndome perseverante al llamado de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos. Gracias. Hay tantos beneficios, Señor, en congregarnos. A veces no los vemos, Señor, y nos cuesta trabajo. Ayúdanos. Que nosotros de verdad, Señor, de verdad, que sea genuino el hecho de decir, wow, mirad cuán bueno y cuán agradable es que juntos como hermanos podamos habitar en armonía. Que sea deseable en nuestro corazón. Que sea un deseo genuino en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Yo sé que tú quieres llevarnos, Padre, a crecer, a madurar y necesitamos que nos ayudes. Que haya esa determinación en nuestro corazón, Señor, para dar respuesta a lo que tú nos llamas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, pues que Dios me los bendiga. ¿Sí? Aquellos que están en casita, les mando un abrazo, un saludo. También los extraño, ¿no? Se extrañó la parte de verlos. Pero bueno, vamos a ver qué podemos. Vamos a poner una pantalla aquí enfrente para los de Zoom, ¿no? Para hacer la sobremesa. Que Dios los bendiga. ¿Sí? Nos vemos el domingo, si Dios quiere. Sábado a la mañana y el domingo aquí en la iglesia. Dios los bendiga.